Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del mensaje de la palabra del Señor, que por su gracia nos da a los predicadores esta bondad de poder llevar su palabra, no obstante que nosotros pues no somos dignos de este trabajo, pero Dios por su gracia nos ha llamado y por eso queremos hacerlo de la mejor manera posible, para que al leer la palabra pues podamos entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no?, que Dios nos ha dado. Bien, hermanos, tal vez muchos aquí hemos, de pequeños o de grandes, leído alguna vez la fábula de la Caperucita Roja, el cuento de la Caperucita Roja, ¿recuerdan? Aquella niña que vestía con una especie de ruana roja y con una capucha, y que supo que su abuelita estaba enferma, y entonces la enviaron con un alimento pues para que visitara a su abuelita que estaba sola, y le dijeron: no se distraiga en el camino, no hable con nadie, tenga mucho cuidado. Y Caperucita salió con su vianda y se encontró con un lobo. Y el lobo le dijo: ¿para dónde vas? Y yo no iba a visitar a mi abuelita. Entonces él le dijo: muy bien, me parece que eso está muy bien. Yo conozco mucho esta región, mire, le aconsejo que se vaya por este camino. Y yo también quiero ir después, pero yo ahorita no puedo, pero le aconsejo que se vaya por ahí. Entonces ella dijo: muy bien, muchas gracias, señor. Y resulta que la mandó por el camino más largo, y él se fue rápido por el camino más corto, y entonces la historia dice que se comió a la abuelita. Luego se vistió de abuelita y se acostó en la cama, esperando a la Caperucita. Esa es la historia, ¿no? Pero lo que se dice es que esa historia fue creada para concientizar a los niños y a los jóvenes de los peligros de relacionarse con extraños. Para eso fue. Tener cuidado de con quiénes que nosotros nos relacionamos, porque uno no sabe. El lobo tenía propósitos macabros cuando le dio ese consejo a ella y la desvió del camino. Y resulta, hermanos, que quise hablar de eso porque es que el apóstol Pablo nos cuenta algo muy interesante en Hechos capítulo 20. Vamos a mirar la carta a los Hechos capítulo 20, versículo vamos a leer desde el 29. Resulta que el apóstol Pablo está listo a embarcarse hacia Jerusalén, y en Jerusalén fue arrestado, hecho prisionero, y luego ya fue enviado a Roma, donde murió. Y entonces el apóstol llama, los pastores de la iglesia, aquí los llama ancianos de las iglesias que habían allá en el lugar de Éfeso. Y entonces él le dice lo siguiente, en el versículo 28, él dice: por tanto, mirad por vosotros. Y es una escena impresionante, ¿no? El apóstol está allí, están los líderes de las iglesias allí, y entonces él les dice: yo tengo que marcharme, no sé si vuelva a ver el rostro de ustedes, a los que los amo mucho, pero les da una recomendación: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y luego dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño. Entonces el apóstol lo que está es alertando a las iglesias y a los líderes, diciéndoles que después de que él no pueda seguir pastoreándolos, ayudándolos como misionero que era, tengan mucho cuidado, porque una de las funciones claves del pastor es cuidar a las ovejas de los lobos que pueden destruir el rebaño. Y el apóstol usa la metáfora del lobo otra vez aquí, ¿no? Una metáfora es una figura que se usa para explicar algo a fin de que sea más claro. Entonces él usa la metáfora del lobo y le dice a ellos: tengan cuidado, después de mi partida van a entrar lobos rapaces. Ahora, cuando el apóstol habla de los lobos aquí, él se refiere a las personas que son falsas, que provocan divisiones, que se roban las ovejas en las iglesias. Y Pablo tuvo que enfrentarse a algunos lobos cuando uno lee sus cartas. Y hoy en día nosotros también. Esto es un problema de todas las iglesias, ¿no? Los pastores tienen que estar cuidando su rebaño porque corre peligro. En ese tiempo el apóstol Pablo, por ejemplo, se enfrentó a los judaizantes. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran los judíos que llegaban a la iglesia diciendo: yo creo en Cristo, pero querían que la gente siguiera sometida a las reglas del Antiguo Testamento. Y llegaron a ser falsos maestros que confundieron al rebaño con una doctrina equivocada. Hoy en día también tenemos falsos cristianos y sectas falsas. El problema no ha pasado, el problema sigue permanente. Ahora, resulta que hay primero lobos de afuera. Porque él dice: tengan mucho cuidado porque después de mi partida entrarán a la iglesia, ¿no? Ahora, los lobos aprovechan es el descuido del pastor, o que el pastor no está presente, porque si el pastor está presente, pues Dios le da discernimiento para que se dé cuenta del peligro. Pero como decimos, aquí Pablo dice, según el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso indica entonces que los lobos son de afuera. A la iglesia vienen personas de diferentes partes. Unos vienen realmente con un corazón sincero, buscando su salud espiritual y por lo tanto buscando una sana doctrina. Muchos llegan así. Yo he tratado con personas que vienen de sectas, tales como los testigos de Jehová, los adventistas, diversas clases de carismáticos, vienen aquí. Nuestra misión con ellos ha sido ayudarlos, encarrilarlos por la senda de la verdad y ayudarlos a salir del problema, de la equivocación. Y para eso es importante que nosotros, para ayudar a estas personas, es importante que conozcamos un poco de las falsas doctrinas. Hace un tiempo, aquí en la escuela dominical, nosotros estuvimos enseñando cada domingo acerca de las sectas. Y yo creo que valdría la pena volver a tocar ese tema, ¿no? Las sectas y sus doctrinas extrañas. Entonces, un domingo hablamos de quiénes son los testigos de Jehová, quiénes son los mormones, quiénes son estos, quiénes son aquellos. Ese conocimiento nos ayuda entonces a estar preparados. Pero resulta que Pablo dice aquí que también hay lobos de adentro. No solamente vienen de afuera, sino que también hay lobos adentro. Porque en el versículo 30, ¿qué dice? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Entonces la cosa se complica ahí. Entonces el apóstol está diciéndole a la iglesia y alertándola, diciéndole que no solo de afuera, sino que de entre ellos mismos van a surgir algunos lobos, lo cual es lamentable. Y esos lobos se levantan dentro de la misma iglesia y son los más peligrosos, porque están en la iglesia, parecen buenos cristianos, pero ¿por qué son difíciles de detectar? Porque se visten de oveja. Ahí lo está diciendo el apóstol, ¿verdad? Se visten de oveja. Y resulta que la experiencia de muchas iglesias también ha sido esa, ¿no? Esos lobos son a menudo creyentes que el diablo los tienta porque tienen orgullo y ambición en su corazón. Santiago en el capítulo 3, versículo 14, ya regresamos ahí, no pierda de vista Hechos, pero rápidamente miramos la carta de Santiago. Santiago en el capítulo 3, versículo 14, él dice algo a la iglesia, yo creo que vale la pena leer desde el 13, lo que dice Santiago a la iglesia y es para nosotros, para cada uno de nosotros. Dice él: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí en la iglesia es como si estuviera Pablo diciéndonos: ¿quién es el que es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces puede que aquí hayamos personas que el diablo nos tiente y empezamos a sentir celos amargos, contención, es decir, esa actitud de pelea, de problema. Se puede llegar a tener eso. No, eso es algo perjudicial. Y el versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay toda perturbación y toda obra perversa. Dice acá. Entonces a veces eso es lo que sucede en las iglesias. Y esos lobos están entonces insatisfechos por alguna razón y el diablo comienza a usarlos para que la gente los siga a ellos en lugar de seguir a Cristo. Ahora, ambas clases de lobos son muchas veces personas que se engañan a sí mismos, por tanto no se dan cuenta de que son lobos, porque se creen ovejas. Ahí está el problema de lo difícil que es. Bien, pero ¿qué dice, por ejemplo, el mismo Pablo en 2 de Corintios 11, 14? Y ya regresamos otra vez. En 2 de Corintios 11, 14, él dice algo allí, y podemos leer desde el 13. En la iglesia habían algunas personas que habían llegado, buenos predicadores, buena gente, pero resulta que llegaron a la iglesia a crear problemas. Y aquí en el versículo 13 dice él: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí está diciendo que el diablo se transforma, se disfraza de ángel de luz. Y los que no se han entregado de verdad a Cristo son parecidos también. Se transforman y parecen personas excelentes, muy buenas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios permite que eso suceda en una iglesia? ¿Dios no lo controla todo acaso? Nosotros hemos leído que Dios lo controla todo.
Y aquí somos la familia de Dios. ¿Por qué Dios permite que esos lobos rapaces disfrazados de ovejas entren a la iglesia? Bueno, la única respuesta es que Dios permite eso para limpiar la iglesia. Primera de Corintios 11, 19. Miremos ahí, Primera de Corintios 11, 19. Y vamos a leer desde el 18, aunque el pasaje está referido a la cena del Señor, pues ahí hay una condición espiritual en algunas personas, porque dice que había un problema en la iglesia, ¿no? Los abusos en la cena del Señor, pero en el 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto suena muy complicado, parece, ¿no? Porque aquí está diciendo que Dios mismo lo permite, dice, es preciso. Es decir, es necesario que haya disensiones o esa especie de divisiones cuando hay diferentes opiniones y interpretaciones. Pero aquí dice que es necesario que lo haya para que se manifieste los que verdaderamente son aprobados. Entonces a veces Dios permite situaciones complicadas en la iglesia de pecado, pero son pecado. Pero a veces Dios las usa para que purificar la misma iglesia, ¿no? Y lo hace para que los lobos queden. Cuando los lobos entran a la iglesia, ese es el mejor momento para que nosotros conozcamos quiénes son las verdaderas ovejas. Y es ahí cuando la lealtad y la estabilidad serán puestas a prueba. Aquí puede llegar alguien de pronto y ganarse a todo el mundo y predicar excelente, tener mucho conocimiento, todas esas cosas. Pero aquí Pablo ha dicho, abran los ojos y estén despiertos porque uno no sabe, ¿no? Y cuando sucede eso a veces, entonces, y sobre todo lo peor, cuando hay divisiones en la iglesia, es para que la iglesia se dé cuenta quiénes son aquellas personas leales, fieles, que no le dan la espalda ni a la iglesia y por supuesto al pastor tampoco. Y también ha sucedido eso en las iglesias, ¿no? Llega alguien, domina, predica, enseña, le dan confianza y después, más adelante divide, la iglesia se va con la mitad de la iglesia. Aquí han pasado ciertas cosas en años anteriores, ¿no? Donde a alguien le hemos dado mucho auge y después se va con 3, 4, 5 familias a montar su propia iglesia, ¿no? Y nos da la espalda. Y otros que pensábamos que no eran nada maduros y que eran personas que quién sabe, los teníamos en dudas, resulta que esos sí fueron fieles. Eso sucede. Así las cosas, entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros tenemos que cuidarnos para no ser engañados. Cuidarnos, cuidar la iglesia. ¿Cómo reconocer entonces a esas personas que Pablo llama aquí lobos? ¿Cómo hacerlo? Es difícil, pero no imposible. Y si no estamos atentos, terminarán en nuestra casa como la Caperucita Roja, hermano, del cuento. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Primero, alguien que sabe mucho de este tema mencionó algunas cosas que me parecen interesantes para identificar a los lobos que vienen vestidos de oveja. Lo primero, ellos siempre trabajan a espalda de los líderes.
Resulta que en la Palestina, en los tiempos de Jesús, habían unos corrales donde reunían por las tardes a las ovejas con una sola entrada, y había un pastor que cuidaba las ovejas. Muchas veces el pastor dormía en la puerta para impedir, pero de noche podían haber algunos lobos de verdad que sí llegaban y podían intentar robarse las ovejas. Eso es lo que quiere explicar el Señor. Trabajan en la oscuridad, y como dijo alguien, en la oscuridad no trabaja sino el crimen. ¿Y cómo es que funciona eso? Pues una persona que no está interesada verdaderamente en la iglesia, que tiene esas características de lobo, visitan a la gente en sus casas sin el permiso del pastor o los líderes de la iglesia. Entonces empieza a hacer un trabajo entre las familias. Busca impresionar, tener autoridad en la iglesia, pero sin el pastor y sin los líderes. Porque Jesús enseña que vienen disfrazados como ovejas de Dios. Miren Mateo ahora 7, 15, 17. Mateo 7, 15, 17. Mateo 7, 15, 17, el Señor habló muy claramente de este tema. El Señor dijo lo siguiente en Mateo 7, 15. Guardaos, ¿qué quiere decir guardaos? Tenga cuidado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y sigue hablando de ese tema, ¿no? Entonces, una forma simple y básica de detectarlos es cuando ellos comienzan a robar ovejas. ¿Sí? Como dijo alguien, oveja no roba oveja. Los lobos son los que se roban las ovejas, ¿no? Y algunos van formando su propia iglesia. Ese es el problema. Ese es un punto. Segundo punto. Muchas veces estas personas critican al pastor y a los líderes a sus espaldas. Entonces se ganan la gente así. ¿Y qué más, hermano? ¿Y qué más, hermanita? ¿Y cómo está esta hermanita? ¿Cuáles son sus problemas? Si la hermana sí está pues en un problema, no, claro, el Señor la ama mucho, vamos a orar. Y el pastor no la ha visitado, y el pastor, ¿dónde está el pastor? Y empiezan a sembrar ahí como una especie de discordia, ¿no? Ahora, nosotros los pastores somos seres humanos. Los líderes, cualquier líder en la iglesia es un ser humano. Y en la Biblia está prohibido hablar de ellos y desprestigiarlos o calumniarlos. Eso está prohibido para destruir el ministerio y para perjudicar a la iglesia. Por ejemplo, en 2 Corintios 10:10, el apóstol Pablo deja entrever que él tuvo unos problemas grandes en esa iglesia. 2 Corintios 10:10. Cuando Pablo tuvo que defender su ministerio. Si usted abre 2 Corintios 10, hay un subtítulo allá que dice, Pablo defiende su ministerio. Y entonces él empieza a hablar de la problemática, ¿no? De esas personas. Y mire usted aquí en el versículo 10 lo siguiente. Está diciendo Pablo, dice, porque a la verdad ellos dicen, aunque no está la palabra ellos, ¿no? Pero dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces ustedes saben que el apóstol se comunicaba a través de epístolas, de cartas, así como pastoreaba muchas iglesias porque él estaba en otra ciudad. Entonces allí en Corinto, cuando llegaron las cartas de Pablo, hubo unas personas que se levantaron y dijeron, ¿y quién es este? ¿Quién es este que a veces nos regaña en esas cartas, nos exhorta con esas cartas tan duras y fuertes? Además, pues, ¿quién es él? Mire la presencia que tiene
parece que estuviera enfermo. Además, su estilo de predicación es menospreciable. Eso estaban diciendo en la iglesia del apóstol Pablo. Y en el 11 él responde: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces, ¿cuál era el problema? El apóstol dice aquí que esos líderes son engreídos, se consideraban superior a él. Él dice que él no se va a comparar con ellos, porque alabarse uno mismo es un defecto. Uno debe es ajustarse a lo que realmente es y a lo que Dios le ha dado. Entonces, Pablo tuvo que defender su ministerio y decir: ustedes de qué están hablando, la verdad que Dios me usó para llegar primero a la ciudad y evangelizarlos. Y el asunto es que esas personas que llama aquí Pablo lobos, tienen la tendencia a veces a compararse con otros y a tratar de mostrar que ellos son mejores. Dicen algunas cosas y ellos le venden a la gente la idea de que ellos tienen más conocimiento que el pastor y que ellos pueden hasta enseñar mejor que el pastor. Y esa es la manera como se van ganando a la congregación. Otra cosa que dice aquí la Biblia es que esas personas, a los que Pablo llama lobos, tienden a producir divisiones, porque en Romanos 16, 17, ¿qué dice? Romanos 16, 17. Problemas que habían en esa época y los hay hoy en día, ¿no? Romanos 16, 17. Como en Roma también habían una iglesia o iglesias, varias iglesias, no sabemos. Él escribe lo siguiente y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, fíjense, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. De los ingenuos, está diciendo aquí. Entonces, Pablo es claro, aquí dice que hay algunas personas que no están sirviendo al Señor con sinceridad, están interesados en otras cosas, ¿no? En poder, en fama, en dinero, y con las enseñanzas falsas que enseñan, pues demuestra que ellos también son falsos. Y son engañadores, dice aquí también. Por eso es que son peligrosos, porque le hablan a usted con dulzura y halagos, le echan cepillo. Nosotros hablamos de eso aquí en Colombia mucho, ¿no? Cuando queremos hablar a alguna persona, vamos y le decimos: ¿cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de linda? Cepillo con nosotros y nos lo ganamos. Entonces, esas personas son muy interesantes, fascinan, son hábiles, muy simpáticos, pero ellos predican lo que a la gente les gusta oír, son muy populares, pueden conocer mucho la Biblia, ¿no? Lo que enseñan puede sonar espiritual y tierno, pero la verdad es que Pablo dice que cuidado, porque tienen malas intenciones como el lobo de nuestro cuento. Acuérdese que Satanás tentó a Jesús en el desierto y llegó, fue predicándole la Biblia. Satanás sacó la Biblia, le dijo: bueno, aquí dice que usted es el Hijo de Dios, ¿por qué no vuelve esas piedras pan? Y cada rato
Biblia. Y el Señor le respondió con la Biblia y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero mire que Satanás es sumamente astuto y perverso. Hay gente que predica y la gente dice, oh, impresionante este hermano, sí, gloria a Dios. Pero resulta que puede ser el diablo también. Es lo que tenemos que tener cuidado. Cuando oigamos a alguien en la radio o en la televisión, tenemos que tener cuidado y no debemos dejarnos llevar emocionalmente por la habilidad con que predican, sino que tenemos es que preguntarnos, ¿lo que ese personaje está diciendo es verdad? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Por eso debemos escuchar todo mensaje con atención, pero tenemos que analizar y evaluar cada palabra que escuchamos. Tenemos que discernir entre lo que es verdadero y lo que parece verdadero, ¿no? Pero no es del todo verdadero. Y lamentablemente también Pablo dice aquí que a veces en las iglesias hay personas ingenuas que tienen poco conocimiento, que no hacen la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso y se dejan engañar. Pablo lo llama los ingenuos. Ahora, Pablo también habla aquí en la Biblia de unos creyentes que son débiles. Los llama los débiles en la fe. Y son los más ingenuos y los que tienen más peligro de ser engañados. ¿Quiénes son esos débiles en la fe? Son aquellos hermanos que les falta conocimiento. Están llenos de escrúpulos, porque tienen dudas sobre todo y a veces tienen miedo de actuar porque todo les parece pecado. Y algunos son legalistas también, o como dicen aquí, son cuadriculados, ¿no? Y ellos a veces no se dan cuenta que lo que están escuchando es muy dañino, es equivocado. Pueden cometer errores porque les falta el crecimiento y el conocimiento. Ven todo en blanco y negro. Eso es algo que es muy importante, ¿no? Uno no puede ver todas las cosas en la vida en blanco y negro. Uno no puede decir o es blanco o es negro, así hay algunas personas, ¿no? Porque es que hay zonas grises, difíciles a veces de discernir. Pero estas personas que Pablo llama débiles, el problema es que no han madurado, no han superado sus escrúpulos, tienen muchos prejuicios. Y a estas personas a veces en la iglesia tenemos que tener mucha paciencia con ellos, porque a veces ellos se agarran de detalles insignificantes que no son esenciales para la salvación. Y debemos orar para que el Espíritu Santo los ilumine y vayan dejando sus escrúpulos y cosas que no son importantes para la salvación. Y estas personas que son engañadores y lobos tienen una habilidad para reconocer cuál es el hermano débil, cuál es el lado flaco. Y Satanás los ayuda porque como que les da cierto olfato. Y ellos se acercan a los hermanos débiles que tienen poco conocimiento, los seducen, los engañan, le venden una imagen falsa y la gente termina creyendo en ellos. ¿Qué se debe de hacer con estas personas que causan divisiones en la iglesia? Tito 3:10. Vamos a mirar Tito 3:10 finalmente. Tito 3:10. Tito 3:10. Lo dice el apóstol, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da un consejo a Tito, que era un líder de la iglesia. Allí en 3:10 le dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Se lo está diciendo al pastor de la iglesia, el apóstol.
Le está diciendo, si ahí en la iglesia hay personas que causan divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, esto es algo muy serio, porque Pablo lo que quiere decir aquí es que si hay una persona que causa divisiones, bueno, debemos llamarla. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué es tan problemático? ¿Qué hace usted hablando cosas que no debe de hablar? Si la persona una y dos veces no hace caso, hay que sacarlo de la iglesia. Hay que decirle, usted no pertenece aquí, no nos genere problemas, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí Pablo, hay que ser firme con él. No podemos con esas personas decirles, ay, mira, cómo te amo, sea bueno, cambie de opinión, usted es una persona muy querida, más bien. No, hermano, el lobo es lobo. Es lo que dice Pablo, con mucha claridad, ¿no? En la iglesia hay problemas, por supuesto, problemas sobre los cuales tenemos que tener mucha paciencia, compasión, misericordia, pero con los lobos no, porque los lobos se lo comen a uno. Usted no debe mostrar paciencia, ni compasión, ni misericordia, sino firmeza. En esto creemos, esto es lo que dice la palabra. Estamos aquí cuidando la iglesia y defendiendo la obra del Señor, y por más que quieran hacer cosas, no podemos, ¿verdad? Y eso es una cosa que pasa en las iglesias y se repite a veces. Por eso es que los lobos son una realidad en las iglesias. No hay una sola iglesia que no haya lidiado con ese problema, todas. Y a veces, como dijimos, los lobos vienen de afuera, pero a veces resultan de adentro y no nos hayamos dado cuenta. Y Pablo es claro, son ministros del diablo que se disfrazan y parecen ángeles. Son fascinantes, deslumbran a las personas. Por eso es muy importante estar alerta para que no seamos engañados. El apóstol es claro. Aquí no nos estamos inventando nada. Ahí está en la Biblia los problemas. Así que, hermano, tenemos que tener siempre presente que somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender más de la palabra, orar permanentemente y cuidémonos como iglesia. Cuidemos. Eso fue lo que le dijo Pablo a los líderes de la iglesia. Mire, yo me tengo que ir, no puedo seguirlos a ustedes pastoreando. Pero abran bien los ojos, porque yo sé que después de que me vaya, entrarán lobos rapaces que no perdonarán a la iglesia. Y de entre ustedes mismos se levantará gente difícil, problemática. Recuerden, se lo dije antes, dice Pablo, se lo he dicho, se lo he advertido. Ahora, hermanos, pues todo esto es un tema un poco como agridulce, ¿no? Porque quisiéramos que nada de esas cosas pasaran, pero pasan, suceden. Por eso están aquí en la Biblia y por eso se nos hacen advertencias. Y han sucedido muchas de esas cosas. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Eso es lo único que yo puedo decir finalmente. Tenemos que estar preparados, estar orando por nuestra iglesia. Tenemos que tener amor, por supuesto, recibir a todos los que vienen aquí, gloria a Dios. Si alguien viene equivocado, vamos a hablar con él y vamos a ver cómo lo enderezamos. Pero cuando por ahí resulte alguien problemático, tenemos que también ser firmes y pensar qué vamos a hacer como iglesia, porque puede ser para perjuicio. Así, hermano, que vamos a orar entonces por esto para que Dios nos ayude, ¿verdad? Querido Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste del pecado y de la muerte, de una vida vacía, de una vida miserable. Y nos trajiste a tu redil, somos tus ovejas. Entramos por la puerta del buen pastor, que es Cristo Jesús. Por eso estamos aquí. Pero Señor, nosotros te pedimos que nos cuides y nos protejas, y nos des la sabiduría y el discernimiento para sortear todas las dificultades que podamos tener, porque Satanás es el enemigo de la iglesia. Busca formas de destruir, de mentir, de engañarnos. Amado Señor, yo te ruego que ojalá no tengamos dificultades aquí en la iglesia de ese tipo. Pero si llegan a verlas, también que nos ayudes a superarlas. Y que a cada uno de nosotros nos hagas responsables y conscientes de la tarea y de la misión que tenemos. Gracias, amado Señor, porque nosotros amamos tu iglesia, amamos la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Tú nos has traído para ser aquí alimentados, para ser edificados, para ser protegidos también. Amado Señor, muchas gracias te damos. Bendice a cada familia de esta iglesia, a cada hermano. Levanta más líderes, Padre. Líderes responsables que te amen y te sirvan. Porque esto es el trabajo permanente de una iglesia. Los problemas, las bendiciones, las luchas, los obstáculos, las adversidades, pero también las grandes bendiciones. Gracias, Padre, por habernos salvado. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.